en lo que respecta al diagnóstico por imágenes de las glándulas suprarrenales, testículos y hablar algunos métodos para la evaluación radiológica de la edad ósea. Bueno, algo de la anatomía de las glándulas suprarrenales, solamente para recordar que son dos pequeñas estructuras retroperitoneales localizadas en el espacio perirrenal, inmediatamente anterosuperiores a los riñones, ¿no? O sea, si queremos ubicar a las glándulas suprarrenales, primero ubicamos a ambos riñones y sobre ellos estarían las glándulas suprarrenales, ¿no? La derecha se sitúa posterior a la vena cava, aquí tenemos la vena cava inferior, y medial al hígado, ¿no? O sea, por arriba está el hígado, y tiene la forma característica de una Y o de una B invertida, como querramos verla, ¿no? Si queremos ver la B invertida o la Y. La suprarrenal izquierda se sitúa posterior al páncreas y lateral a la aorta, con una configuración en B invertida o en Y. Está fallando acá el internet. ¿Me están escuchando? Sí, ya, ok. Parecía que el internet estaba mal. Bien, entonces, en los métodos que tenemos para evaluar las glándulas suprarrenales, siempre iniciamos con el ultrasonido, al igual que los riñones, empezamos la evaluación con la ecografía, ¿no? Con el método más rápido que disponemos. Entonces, el ultrasonido es un método de screening seguro y efectivo del área adrenal. Puede ayudar a caracterizar el tamaño, la forma, la ecogenicidad y la estructura de las lesiones adrenales. En niños es un método válido y seguro en evaluación de masas suprarrenales, ¿no? En realidad, evaluar pues en los adultos la glándula suprarrenal con ecografía pues demanda que el paciente tenga pues una óptima preparación, que no se nos interpongan las asas intestinales con gases, porque si no es muy difícil evaluarlas, ¿no? Generalmente son hiperecogénicas y son pequeñas. Entonces aquí estamos viendo al hígado, entonces estaríamos ubicando, ¿no?, hacia abajo el riñones y entre ambos pues las glándulas suprarrenales, ¿no?, hiperecogénicas en forma de una B o una Y, como querramos visualizarlas, ¿no? Entonces, si las vemos así pequeñas, hiperecogénicas, decimos que está normal, pero si ya empezamos a ver aquí agrandamiento de esta zona o disminución de la ecogenicidad habitual, entonces sí podríamos estar orientando hacia una sospecha de patología de glándula suprarrenal. La tomografía computarizada, entonces la tomografía es el estudio de imagen de elección, o sea, la ecografía es un método, el primer método que vamos a hacer para abordar a la glándula suprarrenal, pero el método de elección es la tomografía computarizada, ¿no? Y tiene que ser con contraste para poder identificarlas mejor, porque si no ponemos contraste, entonces muchas veces las vamos a ver con la misma ecogenicidad que los vasos adyacentes o que algunos ganglios que estén adyacentes, ¿no? Y se nos va a hacer difícil identificarlas. Entonces se tendría que pedir tomografía con contraste. La resonancia magnética es un buen método, cada vez se está tomando un papel más importante en la caracterización de las lesiones suprarrenales, aunque hasta el momento, debido a que la resonancia no es tan fácil bueno, no todos los centros tienen resonador, se necesitan muchos requisitos para una resonancia, el costo es mayor y el tiempo de evaluación es mayor, entonces se está dejando de lado y se usa solamente para los casos en la que la tomografía es no concluyente, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta, pues si evalúas este riesgo-beneficios, si para ti es asequible evaluarlo por la resonancia, entonces en lugar de irradiar tanto al paciente, más el contraste iodado que sabemos que es nefrotóxico, entonces debemos tenerlo como una buena alternativa el estudio de resonancia para las glándulas suprarrenales.
Entonces, los tumores adrenales primarios y las lesiones pseudotumorales, ¿no? Se van a clasificar, pues, en neoplasias benignas, malignas y una miscelánea, ¿no? En las neoplasias benignas están los adenomas, mielolipomas, hemangiomas, ganglioneuroma, feocromocitoma. En las malignas están los carcinomas, angiosarcomas, linfoma, tumores de colisiones adrenales. Y en las misceláneas, quistes, pseudoquistes, tuberculosis también pueden afectar a las glándulas suprarrenales y algunos casos de hemorragia, ¿no? Entonces, adenoma. En realidad, los adenomas muchas veces los encontramos como incidentalomas, o sea, muchos son asintomáticos, ¿no? El paciente ni sabe que tiene una neoplasia, un nódulo en la glándula suprarrenal. Entonces, el primer método que usamos es la ecografía. En la ecografía, pues, visualizamos como un área focal hipoecogénica que nos llama la atención. Entonces, planteamos la sospecha clínica de que es un nódulo que corresponde a la glándula suprarrenal, pero hasta allí queda la ecografía. Entonces, al paciente se le solicita la tomografía para comprobar si es o no una lesión que corresponda a la glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué caracteriza tomográficamente a un adenoma? Pues que son nódulos, ¿no? Hipodensos, son de bordes definidos y algo importante que sus valores de atenuación son menores de 10 unidades Hanfield. Eso es lo típico del adenoma. Tiene que tener bajos índices de atenuación, llamamos bajas unidades Hanfield, que no pasen las 10 unidades Hanfield, independientemente del tamaño que tenga, ¿no? Bien, creo que no pasa nada. Bueno, los feocromocitomas, en cambio, son tumores que surgen de la médula suprarrenal y pueden producir catecolaminas como la noradrenalina o la adrenalina. Se le ha llamado, dice, el tumor del 10%, ya que aproximadamente el 10% de los feocromocitomas son bilaterales, 10% son extraadrenales, 10% aparecen en niños y el 10% son malignos, ¿no? En realidad, pues, se identifican como unas masas de más de 3 centímetros, son grandes, ¿no? A diferencia de los adenomas que eran pequeños, los identificamos desde pequeños, pues estos feocromocitomas son grandes, dan síntomas, y entonces son más fáciles de detectar. Cuando se administra contraste tienen un marcado realce, ¿no? Se ven más hiperdensos debido a que tienen bastante vascularización, son hipervasculares, ¿no? Y acá la característica es el lavado, o sea, se tiene que hacer un estudio trifásico para evaluar las masas, los nódulos de la glándula suprarrenal. El estudio tomográfico debe estar indicado como un estudio trifásico para ir evaluando la densidad del nódulo o la masa en la fase sin contraste, en la fase arterial, en la fase portal y en la fase tardía, mayor de 15 minutos, ¿no? Debido a que ese lavado o ese washout que llamamos nosotros, ¿no? De diferencias de captación o de diferencias de unidad de Hanfield, nos van a ir determinando características propias de cada lesión. Entonces nosotros sabemos, pues, que dice que los feocromocitomas tienen un washout, dice, típicamente similar a las lesiones malignas, o sea que es difícil diferenciar un feocromocitoma de una neoplasia maligna, ¿no? En cambio, no sé qué ha pasado con esto. No, las imágenes no han pasado, creo. Bueno, las lesiones metastásicas, en cambio, también es frecuente, es alta la incidencia de metástasis suprarrenales en pacientes, sobre todo con tumores malignos, ¿no? Un 27%, siendo las neoplasias de pulmón, de mama y melanoma los primarios más frecuentes, ¿no? También, o sea, cuando
Tenemos pacientes que tienen ya el diagnóstico de cáncer, sea de mama, de pulmón, melanoma u otros cánceres. Entonces, cuando hacemos el estadiaje, evaluamos a las glándulas suprarrenales. Entonces, si encontramos esos nódulos o esas masas, entonces, si el paciente tiene el antecedente de cáncer, entonces lo más probable es que sea por lesiones metastásicas. Han salido varios, ¿no? En este caso, acá estamos viendo una tomografía con contraste, un paciente que tiene carcinoma de colon, ¿no? Aquí, bueno, en el primer control, la glándula suprarrenal está normal, es esta Y pequeña que se ve acá. Entonces, cuando regresa a un control, ya en el control siguiente se evalúa y se identifica acá una masa hipodensa con captación heterogénea del contraste, valores de atenuación 35 unidades, es alto, ¿no? El paciente sometido a biopsia se confirmó que ha sido una lesión metastásica, ¿no? Hay varios que no han pasado, no. Un ratito voy a... Voy a compartir mejor en el PDF un ratito para imágenes al pasarlo al PDF. Bien, entonces, los adenomas normalmente, bueno, dice, tienen alta cantidad de grasa. Vamos a ver en presentación acá para que se vea mejor. Bien. Entonces, regresando nuevamente, no se habían grabado estas imágenes. Antes de pasar a continuar con todas las neoplasias, tenemos que hablar de hiperplasia de suprarrenal, ¿no? Porque también la glándula puede sufrir un crecimiento, un engrosamiento difuso, conservando su morfología, solamente las vemos agrandadas, ¿no? Y bueno, son generalmente, se ven afectadas las dos glándulas suprarrenales, conservan sus bordes lisos, aunque pueden haberse a veces como multinodularidad, ¿no? Entonces, cuando vemos así, simétricas, crecimiento simétrico de ambos como semejantes a multinodularidad, hay que tener la sospecha de una hiperplasia suprarrenal, ¿no? Que sería funcional. Esto es lo que vimos de adenomas, que son las lesiones más frecuentes, ¿no? Generalmente tienen menos de 5 centímetros, son únicas, de bordes bien definidos, se originan en la corteza y suelen ser normofuncionantes, ¿no? Y muchas veces, por eso se le llaman incidentalomas, porque el paciente está asintomático y se le encuentra en un estudio de repente de ecografía abdominal por otro motivo, ¿no? Aquí estamos evaluándolos en una tomografía sin contraste, donde se identifica aquí, ¿no? Un nódulo en la región correspondiente a la glándula suprarrenal izquierda. Estos son estudios de resonancia donde también se identifican ahí las masas, ¿no? De bordes bien definidos y con unidades Hanfield que no pasen las 10 unidades Hanfield, que es lo típico del adenoma, ¿no? Entonces, adenomas normalmente tienen una alta cantidad de grasa intracitoplasmática, por lo tanto tienen bajos valores de atenuación en la tomografía sin contraste y el límite debe ser de 10 unidades Hanfield como referencia para diferenciar adenomas ricos en grasa de otras lesiones en la tomografía sin contraste, ¿no? Entonces estamos aquí identificando la tomografía sin contraste. Siempre las unidades Hanfield tienen que compararse, ¿no? Compararse con el estudio sin contraste. O sea, si nosotros queremos evaluar un nódulo o una masa, tenemos primero que identificarlo en el estudio simple. En el estudio simple le tomamos ahí los Hanfield y luego en las fases contrastadas también comparamos cómo es el patrón de captación, ¿no? O sea, la basal tiene que ser tomada en el estudio sin contraste. Entonces, en este simple, los adenomas no pasan de 10 unidades Hanfield. Eso ya vimos los feocromocitomas. Y los carcinomas, bueno, carcinomas son raros. La mayoría de las lesiones miden más de 6 centímetros, o sea, son masas muy grandes, muy heterogéneas. El 50% de los casos son hiperfuncionantes, ¿no? Pacientes se asocian a síndrome de Cushing, con o sin virilización,
Otras posibles manifestaciones se ven como una masa abdominal palpable, dolor abdominal. En hasta 10% de los pacientes suele ser bilateral. Las lesiones son típicamente irregulares, heterogéneas, con necrosis central, ¿no? En 30% de los casos pueden calcificarse. Entonces, a veces para nosotros es difícil, en verdad, cuando vemos unas masas tan grandes, decir si esto corresponde o no a la glándula suprarrenal, ¿no? Porque ya pierden la interfase con las estructuras adyacentes, ¿no? Aquí simula pues que está contactando con el estómago, este es el estómago con contraste y pareciera infiltrar también al estómago, ¿no? Infiltra también parte del riñón, el estómago, y en realidad pues el estudio, la confirmación debe ser anatomopatológica, ¿no? Cuando encontramos estas masas, entonces el paciente pasa a una biopsia. La biopsia es la que determina al final pues el origen, ¿no? Determina que es un carcinoma de la glándula suprarrenal, en este caso izquierda, ¿no? Bueno, también pueden asociarse a lesiones metastásicas. Este es el hígado, en donde se ven lesiones hipodensas, ¿no? Que están en el parénquima hepático de diverso tamaño y son secundarias a este carcinoma primario de la glándula suprarrenal. También en la tomografía, miren semejante masa grande, ¿no? Masa, la glándula suprarrenal izquierda. En realidad los carcinomas son detectados así, en forma tardía. El paciente ya inicia los síntomas, ¿no? Síntomas de la hiperfuncionalidad. Bueno, aparte puede haber dolor abdominal, se le realiza la ecografía, se detecta esta masa, pasa la tomografía y la tomografía nos demuestra, ¿no? Que pues tiene gran tamaño, una captación muy heterogénea. Hay áreas hipodensas que probablemente tengan áreas de necrosis, ¿no? Sean áreas de necrosis. Bueno, esto nuevamente para mencionar las lesiones metastásicas, también para que pues, la glándula suprarrenal también es asiento de muchas lesiones metastásicas de tumores primarios como el pulmón, la mama y el melanoma. Entonces, estos son algunos casos. Miren, paciente dice, tiene un carcinoma urotelial de vejiga, ¿no? Se le hace el primer estudio. En realidad el basal pues está demostrando acá que hay un pequeño nódulo, ¿no? Nódulo, miren, en la glándula suprarrenal derecha. Entonces, al inicio, de repente, cuando es pequeño, de bajas unidades de Hanfield, entonces nosotros como que tenemos duda, ¿no? Parece un adenoma. Entonces pasa un control y después de un tiempo, se fue 2010 al 2012, creció, ¿no? Tamaño muy grande. Y bueno, las unidades Hanfield también aumentaron, ¿no? Ya no es de 10, sino más unidades Hanfield. Entonces esto nos demostró pues que era una lesión metastásica y no como un adenoma que se pensaba en un inicio, ¿no? Entonces por eso es importante que todo nódulo o toda masa pues en las glándulas suprarrenales pasan a biopsia, ¿no? Biopsia para demostrar pues que sea una lesión benigna o una lesión maligna. También, entonces, la tomografía, la trifásica, ayuda mucho para poder evidenciar si una lesión es benigna o una lesión es maligna, ¿no? Entonces, tenemos acá el estudio, en un estudio basal, dice, o estudio de vacío también se le llama, porque es sin contraste. Entonces, en la suprarrenal derecha hay un pequeño nódulo, dice, de 1.3 centímetros, con densidad de 1 unidad Hanfield, es bajísima, ¿no? Entonces, habíamos dicho que menos de 10 unidades Hanfield nos orienta a un adenoma, ¿no? Pequeño, una unidad Hanfield. Se le realiza luego el estudio contrastado, ¿no? Contrastado, fase arterial y fase portal, y esta es la fase portal, donde este nódulo capta contraste. Hay una avidez por el contraste, mire, de haber estado en 1 pasó a 59 unidades Hanfield este nódulo, ¿no? Entonces se le hace un control más tardío, 15 minutos, que es para la evaluación del washout. ¿Y qué encontramos? Que de haber estado 59 unidades Hanfield, a los 15 minutos tomamos la densidad y tiene 12. O sea, hay un considerable lavado, hay una considerable disminución de las unidades Hanfield, ¿no? Entonces vemos el porcentaje que el lavado absoluto es del 81%.
Entonces, esto es típico de las lesiones benignas. Entonces, lesión benigna, densidad de Hanfield bajas, menores de 10 en la fase sin contraste, y un washout mayor, pues, o significativo, ¿no? De los más del 80%, a diferencia, pues, de la fase portal, de la fase tardía, ¿no? Entonces, esto nos orientó, pues, a que se correspondía a un adenoma. En cambio, acá, miren, en el basal, en el vacío también que se llama, o en el estudio sin contraste, el nódulo, ¿cuántas unidades Hanfield tenía? 32 unidades Hanfield, es este de acá, hipodenso con 32 unidades Hanfield. En la fase portal, capta contraste, se ve hiperdenso, se le toman las unidades Hanfield y tiene 53, o sea, ha captado bastante contraste. Y en la fase tardía, 51, no hay descenso, ¿no? Entonces, el lavado pues es el de 9.5%. Entonces, este comportamiento corresponde a las lesiones malignas, ¿no? Entonces, miren qué importante es el estudio tomográfico trifásico. Entonces, cuando ustedes les llega un paciente con una ecografía que les hable de un nódulo, un masa o masa con sospecha pues de lesión de la glándula suprarrenal, entonces tienen que pedirle la tomografía trifásica y determinación de washout, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante para poderlo catalogar como lesión benigna o lesión maligna. Entonces, si es típicamente benigno, como en el caso que hemos visto, ¿no? Entonces no amerita biopsia, solamente seguimiento a este paciente. En cambio, con este caso, ¿no? Donde el washout pues, no es significativo y al inicio de las unidades Hanfield es alta y hay sospecha de malignidad, el paciente debe ser sometido a una biopsia, ¿no? Entonces es importantísimo determinar, entonces este comportamiento en realidad es el más importante. Y este es el algoritmo que se propone, ¿no? Tomografía sin contraste, unidad de Hanfield menor de 10, benigno. Unidad de Hanfield mayor de 10, pues puedes pasarlo a una resonancia o a una tomografía con contraste con fase tardía 15 minutos. O sea, la trifásica con washout, ¿no? Washout a los 15 minutos. Entonces, si le haces la resonancia también va a determinar si hay caída de señal o no hay caída de señal. Si cae la señal, o sea, hay un washout también significativo, es lesión benigna. Hay lavado significativo, pero acá se llama caída de señal. En cambio, acá no, persiste en la fase tardía también, ¿no? Con altos índices de captación. Entonces, el paciente los pueden someter a un PET, tomografía por emisión de positrones, o una biopsia directamente, ¿no? Si el paciente se le realizó la tomografía contrastada, ¿no? Y vemos con un índice de unidad de Hanfield mayor de 30, con un lavado menor del 40%, tiene que pasar una biopsia, ¿no? Bueno, si no le haces biopsia, podría ser un PET, tomografía de emisión de positrones. Si en cambio las unidades Hanfield son bajas, menor de 30, con un lavado mayor de 40%, esto nos orienta a lesión benigna y requiere solamente seguimiento, no biopsia, ¿no? Entonces esto es muy importante tomar en cuenta para la determinación, pues, o el comportamiento de las lesiones en las glándulas suprarrenales, ¿no? Qué importante es esto, o sea, podemos escoger o tomografía o resonancia, pero lo más importante en ambos, pues, es ese patrón de captación. Tiene que ser con contraste el estudio, pues, o tomografía o resonancia. Bien. Entonces, eso es un breve, lo más importante de glándulas suprarrenales. Y ahora vamos a ver algo de testículos, ¿no? Bueno, testículos son dos glándulas ovoides, se ubican una a cada lado del pene, sus dimensiones en la persona adulta, 3 a 5 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho, 3 centímetros en el sentido AP, pesan de 10 a 15 gramos, están suspendidos en el escroto por el cordón espermático y su función principal es la producción de los espermatozoides, ¿no? Bueno, este es un esquema de lo que conforma la ubicación, pues, ¿no? La próstata, el aparato genital masculino, los testículos ubicados en cada escroto, están rodeados por el epidídimo, ¿no? Acá el testículo, todo el epidídimo y la bolsa escrotal. Entonces, eso es anatomía básica que todos conocemos, ¿no?
Entonces, el método ideal, pues el que más utilizamos para la evaluación de testículo, pues es la ecografía. Pero tiene que pedirse ecografía Doppler, es la mejor. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar también en modo B y el estudio Doppler nos permite determinar también el patrón de vascularización del testículo, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo una evaluación ecográfica donde identificamos a un testículo normal, ¿no? Dentro del escroto, la túnica albugínea, la túnica vaginal, ¿no? Y el epidídimo. Entonces, a veces se rodea de una pequeña cantidad de líquido, de hidrocele fisiológico, líquido fisiológico, ¿no? Entonces, vemos ecográficamente pues que es hipoecogénico, ¿no? La vascularización también es homogénea. Entonces nosotros podemos determinar acá también los índices de resistencia, ver su patrón de vascularización, ver la homogeneidad, comparar los dos, derecho e izquierdo, ver la ubicación, porque también hay alteraciones en la ubicación, ¿no? Hay testículos que son no descendidos o criptorquídeas, también nos solicitan para eso la ecografía, tenemos que demostrar que estén en la bolsa escrotal, ¿no? Entonces damos todas esas características y también evaluamos pues el contenido, hacemos Doppler también a los plexos venosos porque también pueden haber casos, ¿no? de varicoceles también, nos piden bastante también por varicoceles, ¿no? El paciente tiene molestias o se está palpando algunas, menciona algunas lesiones, ¿no? Entonces probablemente pues sean varicoceles, entonces nos piden el Doppler color. Entonces es importante la patología aguda, ¿no? El dolor que siente el paciente para la ecografía, entonces ahí sí es importante realizarla en el menor tiempo posible, ¿no? Debido a que eso es importante para preservar, se menciona pues que tienes que hacerlo en las 4 primeras horas de la torsión del testículo, ¿no? Hay una rotación del cordón espermático, entonces aquí cuando el paciente siente dolor, ¿no? Una característica es el dolor, se debe hacer el diagnóstico diferencial entre una torsión o un proceso inflamatorio, ¿no? Una orcoepididimitis. Entonces, por eso es importante el Doppler. El Doppler va a poder diferenciar, ¿no? Si estamos ante una torsión o se trata de un proceso inflamatorio. Entonces, en la ecografía, ¿no? ¿Cómo identificamos la torsión? Bueno, el cordón espermático se ve como una forma de espiral, ¿no? Bueno, es una urgencia quirúrgica, un retraso en el diagnóstico resulta en la pérdida del testículo. Por eso a veces en la práctica a algunos no les gusta realizar, cuando ven el diagnóstico dice descartar torsión testicular, pues prefieren decirle al paciente, no, yo no hago el examen debido a los problemas legales, ¿no? Porque si decimos no hay testículo, pues ya con pérdida de la vascularización, con áreas de probable necrosis, pues tienen que hacerle su la exéresis del testículo, ¿no? La cirugía. Entonces también puede ser un problema legal. Entonces, allí es importantísimo hacerle la ecografía Doppler testicular. Entonces, cuando un paciente viene con dolor, ¿no? Identificamos un testículo, al inicio se ve homogéneo, ¿no? Ecogenicidad habitual, no hay cambios en la ecogenicidad, pero hacemos Doppler y el Doppler señala avascularización, no hay flujo dentro, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo el Doppler. Pero lo importante es que haya entrenamiento, porque a veces también podemos estar con ganancias altas o con los PRF, llamamos nosotros, ¿no? Que son las ondas mecánicas también no adecuadas para la evaluación de testículo, que tiene ramas vasculares pequeñitas, entonces podemos dar unos falsos positivos también. De ahí la importancia, pues, del entrenamiento, ¿no? Y de tener buenos equipos para realizar un diagnóstico certero y no tener unos falsos positivos o unos falsos negativos, ¿no? Entonces, cuando la torsión es completa, hay ausencia de flujo intratesticular, ¿no? Doppler negativo le decimos nosotros. Pero cuando la torsión es parcial, entonces podemos ver algunos vasos muy pequeñitos, un flujo ahí de vasitos muy, muy finos, muy pequeñitos.
Entonces lo describimos así y planteamos esa posibilidad de una torsión parcial, ¿no? Pero miren, lo normal es que se vea así, los vasitos, bueno, unos vasitos rojos y otros azulitos, que significa pues vasos que se acercan al transductor y vasos que se alejan, ¿no? Flujo que se aleja del transductor. Entonces esto nos estaría pues dando la indicación de que acá hay un problema de torsión testicular, ¿no? En cambio, el proceso inflamatorio, la orquiepididimitis, ¿qué es lo que lo caracteriza? Entonces, la hipervascularización más bien. O sea, los síntomas pueden ser lo mismo, el dolor es agudo en ambos, ¿no? Sobre todo en niños, bueno, también lo hemos visto en pacientes adultos, la etiología es infecciosa, entonces, dice, afecta 20-40% de los pacientes con epididimitis. Por eso puede presentarse solo testículo, una orquitis, o puede presentarse solo la afectación del epidídimo, se llama epididimitis, o ambos, una orquiepididimitis, ¿no? Lo que más vemos en la práctica, pues, es la orquiepididimitis. Entonces, al modo B, ¿no? Primero vemos en la ecografía, modo B, donde la ecogenicidad suele ser heterogénea. Las zonas que están más inflamadas se ven más hipoecogénicas y cuando colocamos el flujo, el Doppler, este es Power Doppler se ve solamente rojo, en cambio, o naranja casi, en cambio en el Doppler color se ve rojo y se ve azul, ¿no? Este es Doppler color, rojo y azul. En cambio acá ponemos el Power Doppler debido a que tiene la capacidad de detectar vasos más pequeñitos, flujos pequeños, vasos muy pequeñitos, muy finos. Y entonces lo que caracteriza a la orquiepididimitis es la hipervascularización, ¿no? Hay un proceso inflamatorio agudo, entonces hay un hiperflujo, hiperseñal, a predominio periférico, ¿no? Se va hacia la periferia. Entonces es importantísimo, miren, para poder diferenciar si estamos ante una torsión o una orquiepididimitis, ¿no? De eso va a depender, pues, que el paciente reciba el tratamiento adecuado. Miren acá la hiperseñal, ¿no? Entonces, la cabeza del epidídimo generalmente es grande. Cuando hay una inflamación, aumenta de tamaño, hay edema, hay disminución de cogenicidad habitual. Todo el parénquima también se hace muy heterogéneo. Entonces, hacemos el Doppler, ¿no? Aquí es el angio Power. Entonces, vemos la hiperseñal, hipervascularización, miren, en ambos casos, ¿no? Entonces, aquí estamos demostrando que hay un compromiso inflamatorio, una orquiepididimitis. Bueno, otra patología también que es frecuente es la hernia inguinoescrotal también, ¿no? Pacientes que llegan con unas masas palpables, ¿no? Que en el escroto, entonces nos envían para diferenciar o es hernia o es un tumor. Entonces, la ecografía ayuda mucho, ¿no? Hacemos la identificación de asas intestinales que tienen gas. Este es el testículo, está acá, forma de un huevo, ¿no? El epidídimo rodeando el testículo y miren, en el canal inguinoescrotal está ocupado por asas intestinales que se ven hiperecogénicas, algunas veces nos dan sombra, ¿no? Pero ¿cuál es lo que lo caracteriza? Pues el movimiento peristáltico, ¿no? Vemos a las asas intestinales en movimiento, colocamos señal Doppler también, podemos colocar para ver pues si es intestino, solamente habría la captación pues en la pared del intestino, no en el contenido que es aire, ¿verdad? Entonces demostramos que hay una hernia acá inguinoescrotal y el testículo está bien, aquí no hay ninguna masa, no hay ningún nódulo, ¿no? Entonces ya el paciente se va contento con un diagnóstico que no fue tumor, sino fue una hernia. Y aparte también podemos encontrar asociado el hidrocele, ¿no? Hidrocele es la cantidad de líquido acumulada en la bolsa escrotal, ¿no? Hay mayor cantidad acá de hidrocele. Entonces también tenemos que tomar las medidas del hidrocele, volumen, reportamos características de ese contenido, si es un contenido líquido homogéneo, o también hay algunos detritus, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos estas hiperecogenicidades, que podrían ser también pues, por procesos inflamatorios asociados, ¿no? También cuadros de traumatismo también, ¿no? Pacientes que han sufrido algún traumatismo, también la ecografía ayuda mucho para evaluar el daño en el testículo, en el escroto, ¿no?
Se pueden encontrar, miren, así, desgarros, fracturas, roturas, hematomas, ¿no? Ya la imagen del escroto ya no es la que veíamos antes, sino asemeja pues una pseudomasa mixta. Hay áreas que son anecoicas, hay áreas que son hiperecoicas, otras hipoecoicas, ¿no? Por el hematoma que hay allí. Y el flujo también hay periférico, ¿no? Un flujo periférico, el testículo está aumentado de tamaño, muy doloroso. Entonces acá también es importante ver la señal Doppler, ¿no? Si todavía hay flujo vascular para preservar el testículo, o bueno, si no hay flujo, si vemos un considerable desgarro, pues entonces también el tratamiento sería quirúrgico, ¿no? Entonces es importante pues la ecografía Doppler realizado también a estos pacientes. Es un estudio que debe hacerse pues en forma inmediata, en emergencia. El paciente llega con estos cuadros de dolor agudo testicular, pues entonces tenemos que realizarle la ecografía, ¿no? La ecografía Doppler color. En cambio, miren, también nos envían bastante para cuando los testículos pues están duros, sospechas de neoplasias, ¿no? Entonces, hacemos la ecografía e identificamos pues el crecimiento, si el crecimiento es difuso o es focalizado, y la presencia también de las microcalcificaciones, ¿no? Es un testículo que es muy heterogéneo. Hay zonas hipoecoicas, otras hiperecoicas, hay estas calcificaciones, estos puntiformes, ¿no? Microlitiasis testicular, que algunas veces la asocian también con procesos neoplásicos, ¿no? Algunos estudios, investigaciones dicen asociada a procesos neoplásicos y otros dicen que no, pueden ser por problemas virales también, ¿no? Un paciente de niño de repente ha tenido alguna infección viral y ha quedado después como secuela las microcalcificaciones, ¿no? Dispersas. Entonces acá es importante identificar dónde es la alteración, ¿no? Y también el Doppler nos ayuda a ver la vascularización, ¿no? Miren otro, acá ya se perdió totalmente la forma, ¿no? De un testículo, y es bordes irregulares, está comprometido todo el testículo, ¿no? Esto ya pasa a ser una lesión neoplástica, ¿ya? Una lesión neoplásica muy heterogénea que compromete en su totalidad al testículo, ¿no? Generalmente pues son los tumores seminomatosos, también acá hay tumores embriogénicos, ¿no? Entonces eso en realidad pues nosotros describimos, miren, este otro testículo, ¿no? Donde se ve esta masa, una masa hipoecogénica, con unas calcificaciones asociadas, ¿no? Entonces también describimos eso. En realidad cuando nosotros ya evaluamos pues nódulos o masas, el urólogo determina pues ya la cirugía, porque no se somete a biopsia, no se toma una muestra de biopsia en testículos, sino el paciente ya pasa una orquiectomía, ¿no? Cuando ya, bueno, antes de eso pues piden sus marcadores tumorales también, ¿no? Marcadores tumorales, si están altos, orientan a un proceso neoplásico, es mejor pues la cirugía. Es otro, miren, la reconstrucción del testículo, este es todo el testículo, esta es la cabeza del epidídimo, y esta es la neoplasia, ¿no? Está aquí, miren. Neoplasia, esta es una masa heterogénea, bordes irregulares, ¿no? Tiene áreas hipoecoicas, otras hiperecoicas, algunas calcificaciones puntiformes, ¿no? Microcalcificaciones asociadas a esta masa. Este es otro tumor también, miren, compromete la casi totalidad del testículo. Este es todo el testículo y este es el tumor. Este caso es hiperecogénico, bordes irregulares. Acá no se puede ya identificar hasta dónde es el tumor o cuál es el tejido preservado, ¿no? Está comprometiendo en la casi totalidad del testículo. También acá, bueno, pueden degenerarse también las masas, degeneración quística llamamos nosotros, ¿no? Y son zonas de necrosis y se evalúan como si fueran unas colecciones, ¿no? Colecciones dentro de las masas, ¿no? Esta es una masa sólida, hiperecogénica y asociada a pequeñas colecciones en su interior, ¿no? También esto nos habla de unas neoplasias malignas. Aquí está todo el testículo, se ha vuelto hiperecogénico, ya no es hipoecogénico, sino es hiper, y asociado pues a zonas de necrosis, que se ven como zonas anecogénicas.
También otra reconstrucción de todo el testículo, ¿no? Testículo izquierdo, donde también está comprometido en su casi totalidad, ¿no? Por una masa heterogénea. Igual también, ¿no? La masa compromete casi todo el testículo. Y bueno, acá estamos evaluando también acá hay la extensión del testículo, ¿no? No solamente está dentro, esto es el testículo, acá hay hidrocele, sino que la neoplasia también invade a todas las capas, ¿no? Del escroto también, hace extensión locorregional le llamamos, o también hay extensión a distancia, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya tiene la confirmación de una lesión neoplásica, pues pasa a un estudio tomográfico para estadiaje, ¿no? No para diagnosticar el cáncer del testículo en sí, sino para ver la extensión y otras estructuras ha comprometido, ¿no? Para ver si el paciente ya pasa pues a otro tratamiento, ¿no? Una quimioterapia o a una radioterapia. Aquí también todo es el testículo, miren, y es la lesión, ¿no? El tumor hipoecogénico, ¿no? Entonces, todas estas imágenes que estamos viendo en realidad pues son lesiones neoplásicas, ¿no? Con sospechas ya de malignidad, ¿no? Entonces, estos pacientes son sometidos pues a cirugía. Y las lesiones quísticas. También son muy frecuentes los quistes, ¿no? Quistes del epidídimo o quistes intratesticulares. Entonces, la característica de los quistes son, bueno, sabemos que son benignos, ¿no? Son benignos, esto no es sólido, no es neoplásico, es benigno. Y, bueno, se caracterizan por ser totalmente anecogénicos. Lo vemos negritos, como están acá, dan refuerzo, esto que se ve blanco abajo es el refuerzo que genera, y a veces pueden asociarse a calcificación. Esta es una calcificación excéntrica, ¿no? Entonces, estamos viendo acá un quiste de epidídimo y un quiste intraparenquimal, ¿no? Está dentro del testículo. Entonces, estos son lesiones benignas, ¿no? Cuando hacemos la ecografía, informamos quistes. Si el quiste es de gran tamaño, si el quiste está incomodando al paciente, bueno, generalmente pues los tienden a aspirar, el urólogo es el que determina el tratamiento, ¿no? Ecográficamente nosotros informamos así, como lesiones benignas, compatibles con quistes simples, bien sea en epidídimo o en el parénquima del testículo, ¿no? Entonces ya el urólogo determina pues el tratamiento. Bueno, es parte de las referencias y ahora pasamos para ver algo de edad ósea, ¿no? Bueno, en edad ósea existe pues diferentes fases, ¿no? La maduración prenatal, la postnatal o primera infancia y la adolescencia. Entonces ahí se va dando la osificación de las estructuras óseas, ¿no? De diáfisis, cuboides, centros epifisarios del fémur, la tibia, la rodilla, cabeza del húmero. Eso es en la prenatal. A medida que va evolucionando el feto, se van osificando pues sus estructuras óseas, ¿no? Y en la primera infancia también empiezan a osificarse huesos pequeños del carpo, del tarso, del cráneo, del epífisis y de los huesos largos. Y en la adolescencia ya se osifican los cartílagos de crecimiento. Entonces, ¿cómo radiológicamente determinamos la edad ósea? Porque siempre nos pide, ¿no? Si el paciente está con sospecha pues, de retardo de crecimiento o está con pubertad precoz, entonces la solicitud viene como edad ósea. Entonces, cuando nos llega la solicitud de edad ósea, el tecnólogo sabe que tiene que tomarle una radiografía de mano y muñeca izquierda. ¿Y por qué escogemos la mano y muñeca izquierda? Debido a que la mayoría de personas somos diestros y significa que esta es la que menos usamos, la que menos probablemente ha sido sometida pues a menos traumas, ¿no? Entonces nos va a ayudar para determinar edad ósea. Entonces se hace pues una proyección postero-anterior con el pulgar y los dedos extendidos, miren, todos extendidos, separados. La porción media del tercer metacarpiano, carpo metacarpo, debe estar en el centro del chasis, ¿no? Y el rayo central va allí. Entonces, para tratar de que en la placa estén representados todos los huesitos del carpo, ¿no? Y de toda la mano, de los dedos.
Entonces, tenemos que conocer la anatomía básica de la mano, ¿no? Saber el nombre de los huesitos del carpo, del metacarpo, los huesos de los dedos, cuántos huesos hay, qué morfología tienen, ¿no? Debido a que tenemos que compararlos después, los que encontremos en el paciente, con las tablas que ya existen para determinación de edad ósea. Entonces, debemos saber cuáles son los centros de osificación también que se va evaluando de acuerdo a la edad del paciente y cómo deben estar las epífisis también, ¿no? Todo eso ya está establecido con tablas, con álbumes que manejamos, ¿no? Entonces, los indicadores de maduración ósea, pues tenemos que saber que las mujeres osifican antes que los hombres. Entonces, es diferente la tabla que se usa para mujer que se usa para hombre. La osificación debe ser simétrica en ambas manos. Hay variaciones individuales de osificación que son de origen y carácter hereditario también, ¿no? Y saber, pues, los estadios de la maduración esquelética también, ¿no? Osificación de los sesamoideos. Entonces, tenemos que ubicar el dedo pulgar, que es el dedo pulgar, y el sesamoideo aductor del dedo pulgar también es un indicador de madurez. Tenemos que saber a qué edad se osifica en el hombre y a qué edad en la mujer, ¿no? Es diferente en hombre y en mujer, ya hemos dicho. También cómo se van osificando, pues, las epífisis, ¿no? Todas las epífisis. Entonces, en realidad, pues, nosotros vamos evaluando y mirando eso y comparando con las tablas que manejamos. Entonces, este es un esquema de observación que se debe seguir, ¿no? Ancho de la falange proximal del tercer dedo, ancho de la falange media del tercer dedo, proximal medio, ¿no?, del tercer dedo y la falange media del quinto dedo. Verificar si ya se osificó el sesamoideo aductor del pulgar. Si ya se osificó, entonces hay que ver la fusión de falange distal del tercer dedo. Si ya se osificó esa falange distal, la fusión de la falange proximal del tercer dedo, de la media del tercer dedo, la fusión del radio. Si no se ha fusionado esa falange distal, pues hay que ver el capeamiento de la falange distal del tercer dedo, falange media del tercer dedo, falange media del quinto dedo. En realidad, determinar edad ósea, pues es trabajo. Y en la práctica, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros usamos esta tablita, Greulich-Paille. La más práctica que hay es un atlas, donde comparamos, nos dan la radiografía y vamos comparando cuántos huesitos tiene el carpo osificados, cómo está, si tiene sesamoideo o no, cómo están las epífisis abiertas o no, cómo están las apófisis estiloides del cúbito del radio, y lo comparamos y vemos si la radiografía qué característica tuvo y le asignamos una edad de acuerdo a esta tablita, ¿no? Entonces es una tabla, es un atlas que recopila estándares de radiografías para mano y muñeca, ¿no? Bueno, acá dice variación en la edad ósea de hasta 2 años, ¿no? O sea, más o menos 2. O sea, si por ejemplo la radiografía nos determina que tiene 11 años, entonces hay variaciones hasta de más o menos 2, de desviaciones estándar también, ¿no? Entonces eso es importante. Y algunos médicos, sobre todo los endocrinólogos, no les gusta que usemos el Greulich-Paille, ¿no? Muy fácil y mucho error también puede haber debido a las amplias desviaciones estándares que maneja, ¿no? Entonces dice, ¿cómo proceder a la valoración de una radiografía por el método de Greulich-Paille? Se inicia el estudio comparando la radiografía del paciente, esta es la radiografía, con los estándares del atlas del mismo sexo, que sean lo más próximos cronológicamente. Se selecciona la que tiene más parecido. Dice, a continuación se estudia la radiografía más detalladamente, comparando individualmente los huesos y epífisis que son visibles, y se asigna a la primera el grado de maduración de la segunda. O sea, tenemos que ir comparando, mirando cuántos huesos del carpo ya están osificados, cómo están las epífisis, si ya están las apófisis estiloides, ¿no? Si ya están, si cómo están aquí los cartílagos de crecimiento, y vamos comparando, ¿no? Con el atlas, y le asignamos pues una edad
comparativa a la que reporta el Atlas. Entonces dice que hay críticas a este método, ¿no? El método tiene un alto grado de subjetividad que nos lleva a errores frecuentes, es cierto, ¿no? A veces encontramos a uno que se parece, pero al otro evaluador dice que no, que corresponde a la otra edad, entonces hay mucha subjetividad. Supone un patrón de desarrollo fijo para todos los centros secundarios de la región estudiada, mientras que en la práctica ocurren variaciones considerables en los diferentes individuos, ¿no? No es igual, hay variaciones a veces en cuanto a razas, ¿no? En cuanto a sexo. El estudio fue realizado en muestras de niños norteamericanos, o sea, ese atlas que nos vienen, esas fotos, son correspondientes a niños norteamericanos blancos, de clase social media alta. Entonces, miren, con nuestra realidad hay bastante diferencia, ¿no? Se critica este método por calcular la maduración esquelética en términos de tiempo en lugar de en sus propias unidades. Y por último, el intervalo de tiempo entre las radiografías patrón es excesivo. Entonces, hay muchos detractores, muchos médicos, los endocrinólogos sobre todo, que no les gusta que nosotros demos la edad ósea con esta tabla de Greulich-Paille. Pero en realidad en la práctica es la que más usamos, más práctica y más fácil, ¿no? También hay otro método, el de Tanner-Whithouse, ¿no? Este método, miren desde cuándo se usa, ¿no? 1962 publicaron el método del TBW1, en el que cada hueso de la mano y muñeca se clasificaba en uno de los 8 a 9 estados en los que se asignaba una puntuación. El método TBW2, presentado en 1972, es una versión revisada en el que se otorgó una puntuación para cada centro de osificación del carpo, epífisis distales del cúbito y radio y de los dedos, ¿no? La tercera y quinta suponiendo un total de 20 huesos. En realidad acá es bien trabajoso porque hay que ir evaluando cada hueso del carpo, cada hueso de las falanges, e ir dándole un grado a según este método, y al final nos sale pues una edad, ¿no? Una edad más real, pues, ¿no? Con estas tablas, ¿no? Y es la que más solicitan, el TBW2, que es el revisado. El TBW1 es el de 62 y TBW2 es el revisado presentado en 1972. En la actualidad, pues ya hay software también, software para determinar edad ósea, ¿no? Más fácil, entonces vamos en el software y vamos ingresando, ¿no? A cuál le corresponde, pues, a cada estructura ósea, y al final suma y sale una edad ósea promedio, ¿no? También evalúa acá los huesos del radio, ¿no? Según la escala, ¿no? Que van desde la A hasta la I, letra A hasta la I. Las puntuaciones o estadios se asignan por comparación del hueso en estudio con las ilustraciones, diagramas o descripciones que se encuentran en el método, ¿no? Se calcula la puntuación para cada hueso basándose en la presencia, forma, tamaño, y la suma total se expresa como edad ósea. O sea, en realidad hacer este método, pues evaluar cada huesito de la mano, del antebrazo, entonces demanda bastante tiempo, ¿no? Mínimo 1 hora para determinar una edad ósea según este método. La ventaja, los métodos numéricos ofrecen la ventaja respecto a los morfológicos de una mayor exactitud, con lo que reduce en gran parte de la subjetividad del observador cuando utiliza el atlas de Greulich-Paille. Los atlas utilizan como unidad de medida la edad cronológica, lo que presupone que la maduración ósea tiene un ritmo propio que se acelera en determinadas edades, como en la pubertad, no siendo igual durante todos los años de la maduración, ¿no? O sea, la ventaja en realidad de este método TBW2 pues es mayor, mucha más ventaja, mucho más real para una edad, pues, ¿no? Ajustándose a cada paciente y a la edad también que tiene el paciente, ¿no? La determinación de la edad ósea es importante en los trastornos endocrinos, especialmente en aquellos que afectan a la tiroides, la hipófisis y las gónadas. Compararla con la edad cronológica puede ser fundamental en algunos niños para saber cuánto les queda por crecer, ¿no? Siempre nos llega la mamá ansiosa porque el niño es pequeño, quiere saber si tiene posibilidades o no de crecer. El endocrinólogo le pide para tranquilizar a la mamá y decirle, mire, sí está ya corta, pero le vamos a dar tratamiento y tiene chance todavía. Pero si informamos a un niño de 15 años, un jovencito de 15 años que ya tiene ya osificado como alguien de 18, pues ya difícil, ¿no? Ya no puede crecer más, ¿no?
Entonces, por eso es importantísimo determinar la edad ósea. Y creo que hasta allí se terminó. Sí. Bueno, es una revisión en realidad práctica. Sí, hasta allí acabó. ¿No? De lo que nosotros usamos en la parte práctica. En la clase les van a ampliar más. A ver, espero que tengan algunas preguntas que tengan. En la práctica usamos el Greulich Pali, pero es el que debe ser utilizado es el TW2, ¿no? El de Tanner. Sí. ¿El resto alguna pregunta?